os pediría que voy a comentaros una cosilla antes de que empecemos a hablar un poco acerca de esto, y os pediría que estuvieseis un poquito atentos y luego ya lo vamos viendo, porque si no sabéis lo que pasa, ahora todo el mundo empieza a ver, y este de que voy a hablar hoy, y os lo leéis ya, y ya luego pues yo me voy a mi casa y vosotros quedáis con los papeles y punto. No, quiero decir que estaba escuchando al hermano y la hermana y quería compartiros una experiencia que tuve hace cuestión de unas 3 semanas en la zona donde yo trabajo. Tenemos pues un grupo de 7 iglesias establecidas y en total pues 10 puntos de trabajo donde estamos sirviendo al Señor, dentro de una misma comarca o muy cerca, ¿no? Y uno de los obreros nos vino y nos dijo, mira, estoy hecho polvo, estoy cansadísimo, no sé lo que me pasa, no tengo ganas de nada. Y entonces, bueno, tuvimos una reunión y yo me puse a orar delante del Señor para ver, bueno, cómo aconsejas tú a una persona que está, pues, cansado casi de todo, ¿no? Y recuerdo que me fui a la palabra de Dios y el Señor me habló muy claramente acerca de Elías. Y empecé a ver cómo Elías, que era un hombre que acababa de tener un avivamiento enorme, en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, un avivamiento que se convirtió prácticamente todo el pueblo, se volvió el pueblo a Jehová, se cargaron además como de una manera rapidita a todos los que se les oponían, 850 profetas, pues estaban la mar de bien. De ahí para adelante, ¿qué podía pasar? Y sin embargo, apenas el hombre vuelve de tener esa victoria tan enorme, se va, empieza a caminar y al final le dice al Señor, Señor, quítame la vida, que estoy ya hecho polvo. Y yo me ponía delante del Señor y decía, bueno, Señor, ¿cómo es posible que después de tener una victoria tan grande, imaginaos que nosotros, pues de pronto tuviésemos en el pueblo de San Feliu o en cualquier otro, pues, no sé, 8.000 convertidos, ¿no? Y de pronto al día siguiente nosotros decimos, Señor, quítame la vida que estoy hecho polvo, ¿no? Y dice, esto no es comprensible. La razón no era otra que cansancio físico. Me puse a analizar en el pasaje el recorrido que hizo Elías delante del rey, y bueno, el hombre había ido corriendo prácticamente 40 kilómetros para un lugar, después se fue hasta Oreb, recorrió casi otros 120 kilómetros, había estado un día completo trabajando, que si preparando un altar con 12 enormes piedras que tenían que ser reconstruidas, que si colocando los becerros, que si echándole cántaras de agua, y con todo y con eso la tensión que tenía de sus alrededores. Con todo y con eso es un andaluz. Mire usted. Con todo y con eso, fijaos, hermano, lo que ese hombre había trabajado físicamente, y el Señor me dijo, su problema era simplemente cansancio físico. ¿Y qué fue el remedio del Señor? El remedio del Señor fue mandarle un ángel que le dijese, duerme, come, vuelve a dormir, vuelve a comer, que tienes mucho camino por delante. Hermano, a veces lo que necesitamos en la obra de Dios no es ocuparnos tanto. A veces estamos como el pájaro loco, de aquí para allá, corriendo por todos lados, haciendo muchas cosas, y lo que necesitamos de tiempo en tiempo es un tiempo de descanso. Estos tiempos son buenos. El Señor le dijo en una ocasión a sus discípulos, venid vosotros aparte un poco y descansad. Y estos tiempos son buenos. Pero es bueno que también aprendamos a racionalizar nuestro tiempo y a que dediquemos, y yo no soy en eso un ejemplo, pero que dediquemos tiempos de descanso. Porque yo me doy cuenta que muchas veces el gran problema de los que estamos sirviendo a la obra de Dios no es ni siquiera una desgana espiritual, ni una falta de fe, ni una pérdida de valores. La gran mayoría de las veces es simplemente cansancio físico, como Elías. Y cuando aquel hombre volvió, siguió con una obra preciosa hasta que el Señor se lo llevó. Bueno, mucho camino tenemos por delante, pero aprendamos a racionalizar lo que es nuestro tiempo, de forma que nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar y no nos dejemos ocupar por lo que no debemos estar ocupados. Hay veces en que yo estoy convencido que el diablo nos pone trabajo alrededor, ocupación alrededor, que lo único que hace es distraernos y no estamos realmente cubriendo lo que el Señor quiere. Y tenemos que tener muy claro hacia dónde Dios nos dirige y ahí movernos y meternos dentro del plan de Dios. Bueno, como decía, gracias por permitirme estar con vosotros. En el mes de diciembre, cuando ya tenía claro el hecho de poder estar, deseé, pues, después de estar orando, empezar a analizar un poco algunos
algunos puntos que me gustaría dejaros. Lógicamente, el dossier que tendréis al final cuando terminemos será este dossier, que son pues 60 páginas de estudio, y lógicamente no nos va a dar tiempo a ir dando todo en todos los tiempos. Así que yo voy a intentar seleccionar lo que creo más importante, pero me gustaría que cada uno de vosotros, a lo largo de estos días, pudiera ir leyendo el material que se ha dado. ¿Por qué? Porque me gustaría que pudiéramos tener también un pequeño tiempo para preguntas. A veces uno escucha muchas veces hablar y tiene cosas que preguntar o tiene cosas que quiere comentar y muchas veces pues no lo puede hacer porque los tiempos se nos van y al final nos queda poco tiempo para realmente hablar de nuestras inquietudes, de nuestras situaciones. Y me gustaría en cada tiempo por lo menos dejar unos minutos por si hay alguna pregunta que yo pueda contestar. Y si no tengo la respuesta yo lo voy a decir muy claro, ¿eh? O sea, yo no soy de los que me voy a devanar los sesos para intentar responder a lo que yo no sé. Si no lo sé, pues no lo sé. Y no pasa nada, ¿eh? Y así tenemos que ser. Como veis, el primer tema que vamos a tratar hoy es la perspectiva bíblica de la misión. He intentado hacer un análisis del concepto de misión, ¿no? Y siempre que me pongo a estudiar cualquier tema, pues me gusta analizar un poco lo que es el término y luego empezar a ver a través de la historia y a través de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento cómo ese término estaba pues desarrollado. Y si queréis podemos ir a la página 1, vamos a analizar un poco lo que quiere decir este término, misión. El diccionario lo define como una tarea encomendada a alguien por otra persona o un organismo, poder que se da a una persona para ir a desempeñar algún cometido. También, por extensión, se llama misión a la tierra, provincia o reino en la que predican los misioneros. Y el diccionario de sinónimos añade tarea, labor a realizar, encomienda, obra o servicio. Y dice, en sentido religioso, obra de conversión de los infieles a una religión. Por su parte, el diccionario ideológico de la lengua española de José Casares tiene dos definiciones distintas para referirse al vocablo misión: acción de enviar y actuación y obra de los que van a predicar el Evangelio y a establecer la Iglesia en tierras de infieles. El término que estamos empleando de misión deriva de una palabra latina un verbo que es mitere, que significa enviar. Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el sentido general del término misión al principio estaba desprovisto de todo contexto religioso. Es decir, una misión era una tarea, era una labor, y a cualquiera se le encomendaba una labor. Sin embargo, poco a poco el término misión ha ido evolucionando y hoy en día el término misión tiene un aspecto muy concreto. Hombre, decimos a alguien, bueno, te encargo que ve y cómprame las cosas de la casa, ve y hazme el mercado, como me parece que dicen por aquí, ¿no? Ve y hazme el mercado. Bueno, eso es una misión, es encargar a alguien a hacer algo, mandar a alguien a hacer algo. Pero cuando hablamos de misión dentro de lo que es el contexto religioso, normalmente estamos hablando de esa labor de llevar el Evangelio o el mensaje del Señor y la vida del Señor, y esto me gustaría que lo tuvieses muy claro. Cuando yo voy a hablar de misión, no voy a hablar solamente del mensaje hablado, sino de un mensaje hablado y un mensaje vivido, que tienen que ir parejos. Yo estoy convencido, hermanos, de que la misión no es exclusivamente una cuestión, digamos, oral. No podemos dar un mensaje simplemente con la palabra, aunque la predicación sea básica dentro de la misión, pero estoy convencido de que la misión tiene que ir mucho más profunda. No basta con predicar. Hay una canción que ahora cantamos mucho, una canción nueva preciosa que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, hay que aprender a morir, hay que aprender a vivir. Y hay cosas mucho más profundas que lo que en síntesis podemos decir con la palabra. En el Antiguo Testamento, y voy a ir un poco ligero porque quiero llegar al punto 6, que me parece de esta parte quizás el más interesante. En el Antiguo Testamento el término misión aparece solamente en 2 ocasiones, y en el Nuevo Testamento la palabra misión no aparece. Es decir, eso no quiere decir que no aparezca el concepto. Si nosotros aprendemos a intercambiar el término misión por el término enviar, entonces en el Nuevo Testamento lo tenemos más de 120 veces. Pero claro, la palabra misión exactamente no aparece en el Nuevo Testamento, aunque sí el concepto de la misión. Para el estudio vamos a analizar la misión en 3 contextos. Primero, la misión, estamos en la página 3, en el sentido de la Gran Comisión, o
lo que llamamos el mandato del Señor Jesucristo para ir a llevar el mensaje cristiano por todo el mundo. La misión, entendiéndose como la agencia misionera que envía a los obreros, misioneros, para realizar la labor de predicar el Evangelio y establecer nuevas congregaciones cristianas. Y las misiones, en el sentido del lugar o lugares donde se desarrolla la labor misionera. En el Antiguo Testamento, y esto es algo que tenemos que aprender, empezó a desarrollarse, después de un tiempo, un concepto de la misión, digamos, como el ideal o el deseo de empezar a compartir con la gente de fuera del pueblo de Israel el mensaje de un Dios para Israel, desde Israel, pero para las naciones. Y quizás el punto capital de todo esto pues llega con el libro de Jonás, en el cual un profeta israelita es enviado, por decirlo de alguna manera, por primera vez, a predicarle a una nación extranjera, y no a predicarle un mensaje de, por decirlo así, de juicio. Ya sabéis que, por ejemplo, Jeremías, Isaías y toda una serie de gente dieron mensajes de juicio sobre determinadas naciones, sino un mensaje para arrepentimiento. En este caso, pues se habla, o digamos, vemos en el libro de Jonás la conversión primero de los marineros dentro del barco. Estoy hablando con gente que conoce la Biblia, entonces quizás vaya un poco rápido, pero creo que lo entendéis todo. La conversión de los marineros en el barco, convirtiéndose a Jehová, la conversión después de toda la ciudad de Nínive y aún del rey de Nínive, y todo eso, pues, digamos, se centra o está dentro de lo que es una época en que el pueblo judío empezó a darse cuenta de que ellos podían llevarle un mensaje de un Dios salvador a el pueblo de fuera. Y empezó lo que era el gran, el gran tiempo del proselitismo judío. No sé si habéis notado, luego ya leeréis esto, así que no sé si habéis notado que en el Antiguo Testamento ya se empieza con esta etapa en la cual se empiezan a ver gente que se van incorporando al pueblo judío, pero fijaos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, estamos en la página 6, el Señor dice algo tremendamente importante, porque esto demuestra cómo el concepto de misión se había incorporado a lo que era la forma de vida judía. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo lográis le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros». Aparte del juicio que en este pasaje está, hay una declaración importante. Es que los judíos, concretamente los escribas y los fariseos, la gente, pues, por decirlo de alguna manera, más religiosa de la época, tenían ya muy claro el concepto de que si hacía falta ir a recorrer tierra y mar para hacer un prosélito, pues había que ir. Es decir, que como vemos en el Antiguo Testamento ya se van definiendo lo que son unas líneas de ese concepto de misión, de llevar el mensaje de un Dios que salva a otra serie de gente o a otros pueblos. En los evangelios, pues podemos decir que el término misión se emplea en 6 sentidos distintos. Bueno, en el Nuevo Testamento en 6 sentidos distintos. Se habla de ángeles enviados por Dios, de personas enviadas a hacer una labor en misiones no evangelizadoras, entroncando con el sentido claro de la misión. Luego se habla de Juan el Bautista como del enviado de Dios en misión precursora, de Jesús como el enviado del Padre, de los discípulos enviados por Jesús a cumplir la misión evangelizadora y de los discípulos enviados por la Iglesia a predicar el Evangelio a otros. Aquí tenéis todos los textos, si queréis comprobarlo, pues los podéis ver después un poco más detenidamente. Pero vamos a entrar a ver un poco el ejemplo misionero de Jesús. Es decir, si nosotros tenemos algo que tenemos que aprender, y yo creo que esto es tremendamente importante, es que nadie en toda la historia de la humanidad ha hecho una labor misionera como la que hizo Jesús. Y si tenemos que tomar de alguien ejemplo y modelo, no es de grupos. A veces, por ejemplo, nosotros que estamos desarrollando unas estrategias, unas formas de trabajo, vemos cómo otros hermanos nos preguntan y en alguna manera pues nos dicen: mira, vamos a reproducir lo que vosotros estáis haciendo. Y a veces funciona, otras veces no, porque ni todo el mundo es igual, ni todos los lugares son iguales, ni todas las personas somos iguales, ni los sistemas funcionan por ser sistemas. Yo estoy convencido que Dios bendice a personas. Las formas, los sistemas pueden ayudar a las personas, pero Dios bendice a las personas. De eso estoy más que convencido. Y hay una cosa que yo observo en la vida de Jesús y que me parece tremendamente interesante, y vamos a correr un poquito porque
el tiempo se nos va. Quisiera que fueseis al punto número 6 directamente de esta perspectiva bíblica de la misión. Lo tenemos en la página 12. Y vamos a hablar acerca de los 3 conceptos actuales que hay sobre la misión. Encontraréis ahí también un poco de estudio histórico acerca de cómo los grupos cristianos de los primeros siglos pues fueron desarrollando lo que era una labor misionera, llevando el Evangelio a muchísimos lugares. Pero como tendréis luego tiempo para leerlo, pues lo miráis. Hay esencialmente 2 puntos de vista acerca del concepto de la misión. Uno es el punto de vista por el cual, o un grupo de personas para los cuales la misión consiste en la proclamación verbal. La Comisión de Evangelismo y Misión Mundial hizo en una ocasión esta declaración diciendo, fue en el Comité Central del Consejo de Iglesias del año 67, y dijo que el objetivo de la misión es promover la proclamación del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, a fin de que todos los hombres puedan creer en él y ser salvos. Bueno, nada que objetar a esto, si no fuera porque con esto lo que se estaba pretendiendo decir era que la misión de la Iglesia era exclusivamente una misión proclamadora, es decir, una misión de hablar, de decirle a la gente, Cristo ha muerto por tus pecados y eso es todo lo que necesitas saber. Cuando, y aquí tenéis una serie de datos, se hablaba acerca del resto de las cosas que la Iglesia como Iglesia debe hacer, siempre como plataformas o trampolines para la evangelización. Es decir, por ejemplo, se hablaba de hospitales, se hablaba de servicio en las escuelas, se hablaba de cantidad de cosas, pero me gusta mucho la manera en que John Stott define esto, y él dice: los hospitales y las escuelas proporcionan de este modo, los hospitales y las escuelas cristianas, proporcionan de este modo a las personas, en las personas de los pacientes y los alumnos, un auditorio cautivo o aprisionado que está obligado a escuchar el Evangelio. Es decir, ¿para qué muchas veces hacemos los cristianos hospitales? ¿O para qué hacemos muchas veces los cristianos escuelas? Para tener gente a la que predicarle. Y claro, el pobrecito que está en una cama y no se puede levantar, pues lo cogemos por banda y lo machacamos con el Evangelio hasta que se dice que sí, que acepta al Señor. Y ya nos quedamos la mar de tranquilos. O cogemos a los niños y desde pequeños les empezamos, como yo digo muchas veces, no sé si a predicar o a comerles el coco, hasta que nos dicen, sí, yo acepto al Señor. Tenemos que aprender, hermanos, que esas cosas tienen una parte importante dentro de lo que es la misión, si está verdaderamente bien hecho, y forma parte de la misión. No es un medio para llegar a un fin, sino que en realidad son parte del fin en sí misma. Acercarnos a la gente, llegar a la gente, meternos con la gente y darnos cuenta, hermanos, que Dios no ha venido a salvar almas, sino personas. El Señor está interesado en la persona completa, no solamente en su parte espiritual. Y ojalá que esto lo tengamos muy claro aquellos que nos tenemos que dedicar a lo que es el servicio a los demás. La tercera postura, he dicho la primera postura, es aquella que piensa que simplemente la misión de la Iglesia es llevar un mensaje hablado. La segunda postura es aquella que dice que el mensaje de la Iglesia es simplemente hacer una obra social. La tercera postura es la que reconcilia las dos partes. Se lleva un mensaje hablado, se predica la verdad del Evangelio, pero al mismo tiempo de predicar la verdad del Evangelio se hace una labor de acercamiento y de integración con el objeto de la misión. Y aquí me gustaría que pudiéramos, estamos en la página 15, que pudiéramos entrar en la parte que me parece más interesante del día de hoy. Es el modelo de Cristo. Hace algún tiempo, analizando y especialmente pues pensando en todo lo que era el tema de la misión, empecé a ver dónde generalmente nosotros tomamos el concepto más claro acerca de la Gran Comisión. Y elementalmente, pues inmediatamente me fui al Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Pues bueno, porque todos nosotros, como entre otras cosas es el primer evangelio que cogemos por banda, porque es el primero de los 4, pues cuando tenemos, no sé si habéis notado, pero casi todos, cuando tenemos que citar algún texto que aparece en todos los evangelios, casi siempre lo citamos en Mateo.
¿A que sí? ¿Sabéis por qué? Porque es el que nos coge más a mano y es el que al principio casi todos citamos. Y descubrí que casi todos los cristianos, cuando hablamos de la Gran Comisión o hablamos de la misión, tomamos como base el final del Evangelio de Mateo. A veces tomamos como base el final del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, pero en muy pocas ocasiones nos damos cuenta que hay una parte importantísima de la misión, que es la Gran Comisión en el Evangelio de Juan. Y cuando a mí el Señor empezó a hablarme de eso, y yo quiero deciros algo, hermano, es decir, yo he sido bendecido preparando esto para vosotros. Es decir, a mí el Señor me ha estado hablando muchas cosas mientras yo estaba preparando esto para vosotros. Entonces, yo sé positivamente que cuando uno llega a entender el valor, hermanos, que tiene la Gran Comisión y la forma en que la Gran Comisión tiene que ser desarrollada, vamos verdaderamente a ser bendecidos y vamos a ser más útiles. No es que no lo seamos ahora, yo no voy a descubrir nada nuevo, yo no voy a dar el llamamiento, pero sí, hermanos, yo creo que podemos descubrir formas en las cuales desarrollar mucho mejor el llamamiento del Señor allí donde nos haya puesto. Me gustaría que leyeses conmigo en la página 15 la Gran Comisión en el Evangelio de Juan. Después de resucitar Jesús, fijaos lo que el Señor le dice. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en estas palabras, que son una repetición de la oración de Jesús en Juan 17, donde él, hablando con el Padre, le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Os recordáis? El Maestro hizo mucho más que trazar un paralelo entre su misión y nuestra misión. De una forma deliberada y precisa, Jesús puso su misión como modelo para la nuestra. Es decir, el Señor no dijo simplemente, bueno, copiar lo que yo he hecho, sino actuar como yo he actuado. Como el Padre me envió, así yo os envío, hermano. Y ese cómo tiene un sentido tremendo de que nosotros tenemos que incorporar a la misión que tenemos de parte de Dios elementos de la vida de Jesús que podemos descubrir en el Evangelio. Y quiero que veamos esos elementos rápidamente. Que a las 2 tenemos que comer, ¿no? Teóricamente. Hay 5 puntos, página 16, o 5 elementos que yo considero importantes en la misión de Jesús y que estoy convencido que son necesarios para poder llevar a cabo nuestra misión. Y cuando hablo aquí de nuestra misión, estoy hablando de la misión de acercar al hombre a Dios y a Dios al hombre. La primera, la gran misión de Jesús ha sido salvar a la humanidad. Él ha sido el primero que ha acercado a Dios al hombre, pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad importante y es acercar al hombre a Dios. Y esa es nuestra parte. Nosotros no somos salvadores. Eso es algo que tenemos que aprender. Quizás la única diferencia que podamos descubrir entre las actitudes de Jesús en cuanto al cumplimiento de su misión y la nuestra es que nosotros no somos salvadores de nadie. Pero en lo demás, hermanos, podemos aprender cosas de su propio ejemplo que nos van a ayudar para decir, efectivamente, esta es la manera en que yo debo desarrollar la misión de Dios en mi vida, como parte de esa misión. Hay 5 elementos. Primero, negación de uno mismo. Segundo, integración con el objeto de la misión. Tercero, actitud de servicio. Cuarto, proclamación de la verdad. Y quinto, entrega personal. Negación de uno mismo. Yo creo que muchos de vosotros ya conocéis cómo el capítulo 2 del libro de los Filipenses recoge lo que se descubrió en el siglo V como un himno de la iglesia primitiva. El capítulo 2 del libro de Filipenses recoge desde el versículo 5 hasta el versículo 11 un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y que fue incorporado a la escritura porque las verdades que declaraba eran tremendas. Y en esas declaraciones, que son esta parte preciosa, dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Quizás notaréis algunas pequeñas diferencias en el texto. Os digo que la versión que se está empleando, al final lo tenéis, la versión que yo empleo desde hace ya 5 años, es la versión de la Biblia Reina Valera actualizada de la editorial Mundo Hispano. Entonces quizás notaréis algunas pequeñas diferencias, pero creo que no van a variar el sentido en general de lo que tenemos. Dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse,
sino que se despojó, que no, el verbo vaciarse en griego, a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Esto que, como digo, era un himno que se cantaba de continuo en lo que eran las iglesias cristianas del primer siglo, nos muestran, hermanos, la actitud de negación que el Señor tuvo. Me gusta cuando en la palabra de Dios se dice, se despojó a sí mismo. Hermano, no hay mayor negación que el hecho de uno renunciar voluntariamente y no de una manera obligada a lo que uno es. El misionero cristiano tiene que aprender, hermanos, a despojarse de lo que son sus prerrogativas. A veces venimos de países, o a veces los misioneros, venimos de países en los cuales la cultura es superior, las actitudes de vida son superiores, y llegamos a los países a los que tenemos que trabajar, a los que tenemos que evangelizar, manteniendo nuestras actitudes, nuestras prerrogativas, y al final no nos acercamos a la gente y no acercamos a la gente a Dios. Uno tiene que aprender a negarse de uno mismo todo aquello que nos sirve para lo que es el servicio o el cumplimiento de la misión que tenemos que llevar adelante. Si no aprendemos eso, si no somos capaces, hermanos, a veces, y yo quiero decir algo, yo valoro, hermanos, tremendamente a cada uno de los que estáis aquí. Yo sé, porque me tocó hacerlo en un momento determinado, lo difícil que es mudarse de lugar, y mucho más si es de país, acercarse a gente a la que uno, pues, ni por asomo a lo mejor desearía ver. Pero, hermano, tengo que deciros también que yo he vivido en mi propia vida lo que es el convertirme, el trabajar, y por eso os voy a hablar desde una perspectiva un poco, yo creo que muy realista, de lo que es la relación del misionero vista desde el campo de la misión. Yo me he convertido con misioneros. Doy gracias al Señor por los misioneros que me llevaron el Evangelio. Pero, hermanos, he visto también cantidad de cosas dentro de lo que es el mundo de la misión que no han ayudado para nada a la obra de Dios en España. Y yo quiero ver la obra de Dios marchar adelante. Yo quiero ver la obra de Dios en España crecer, no solamente en España. Pienso en los hermanos que están o en Turquía o trabajando en Marruecos o en cualquier otra parte, y yo digo, Dios mío, ayúdales porque la tienen cruda, la tienen clara. Y quiero decir algo, hermanos, yo pertenezco a una federación con 24 iglesias, y aunque a lo mejor no nos conocemos mucho y vosotros no nos conocéis a nosotros y nosotros no os conocemos a vosotros, quiero que sepáis que hay una oración continua en todas nuestras iglesias por la obra de Dios dentro del mundo musulmán. Estamos orando para que el Señor rompa, no solamente en el mundo musulmán, en España también, pero de una manera, hermano, muy especial. Dios ha dado una carga sobre una cantidad de gente muy grande en este tiempo para estar orando de una manera continuada por los hermanos que están trabajando con el mundo musulmán, porque entendemos, hermanos, que tiene que algún día producirse una ruptura como se ha producido en el norte. Tiene que producirse. No sabemos cuándo, ojalá que sea ya, pero va a costar un trabajillo. Pero mientras tanto, hermanos, orar, buscar del Señor, seguir adelante, porque eso es de tremendo valor delante de Dios. Tiene que venir con una actitud de dejar de ser lo que uno cree que es. Conocí el caso de una hermana, era una misionera colombiana, que, fijaos, y quizás esto lo vais a entender de momento, esta hermana trabajaba como criada en su país. Fue llamada por el Señor para servir en España y vino a España para servir. Y cuando llegó a España, la casa de los hermanos en la que estaba alojada, le dijeron, mira, vamos a quitar la mesa entre todos. Y esta hermana dijo, yo no he venido a España para quitarle la mesa a nadie, yo he venido a España para predicar el Evangelio. Y se quedó tan pancha. Los hermanos españoles la cogieron por banda y le dijeron, mira hija, además era malagueño,
Tú has estado trabajando allí en tu país, aguantándole y quitándole toda la porquería que le ha dado la gana a la gente para cobrar un sueldo. Y ahora no vienes a este país dispuesta a servir siquiera para ayudar a quitar la mesa. Nadie te está pidiendo que nos sirvas a nosotros, sino siquiera quitar tus platos. ¿Qué menos? Hermano, yo os puedo decir, esta hermana duró en España, yo creo que 6 meses, y no sé si me alargo mucho. Uno tiene que aprender, hermano, a desprenderse de lo que son sus posiciones. Uno no puede llegar al campo de misión diciendo a los demás, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo sé, es que, hermano, nosotros venimos como servidores. Y el servidor tiene que estar dispuesto en muchas ocasiones a ser pisoteado, aunque no nos guste. Pero estamos hablando del ejemplo de Jesús. Y hermano, más que aguantó él, no ha aguantado nadie. Más ejemplo que dio él, no ha dado nadie. Más actitud, hermano, que él mostró de negación de sí mismo. ¿Recordáis cuando él les dice a aquella gente que vienen a atacarle? Dice, pero ¿no os dais cuenta que si yo quisiera llamaría legiones de ángeles y esto se terminaría en un momento? Pero no lo hago. ¿Os dais cuenta, hermano? Tener la capacidad y no usarla. Tener el poder y dejarlo de lado por amor. Es una de las cualidades impresionantes que vemos en la vida de Jesús y que todo misionero, si realmente quiere servir al Señor, tiene que desarrollar. Segundo aspecto, integración con el objeto de la misión. Una de las cosas más hermosas que tuvo el sacrificio de Cristo es que Él se integró completamente, estamos en la página 17, con el objeto de su misión. El objeto de su misión era la humanidad, y Él se hizo hombre. Y remarco, se hizo. No se vistió. No se disfrazó. Se hizo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que el Verbo se hizo carne. Hermano, ese sentimiento que el libro de Hebreos lo expresa diciendo que puesto que los hijos habían participado de carne y de sangre, de igual manera Él participó de lo mismo, sufrió de lo mismo, padeció siendo tentado, como dice. Hermano, es algo que nos demuestra que la misión no se puede llevar a cabo si no hay una integración completa con el objeto de la misión. No se puede. No se puede, hermano. Si yo quiero ir a trabajar con los hindúes, pero yo soy español, tengo un pasaporte europeo, tengo una cultura, llevo mi bolsillo lleno de dinero, yo puedo ver a los hindúes allí y decir, pobrecitos, hay que ver lo mal que lo están pasando. Pero hermano, hasta que yo no me haga como ellos, yo suelte mi pasaporte, yo no haga uso de la cultura que tengo, yo no desarrolle, yo no use mi dinero para llegar a esa gente, yo verdaderamente no sabré lo que es el pueblo hindú. Tengo que vivir como ellos viven. Tengo que acercarme a lo que ellos sufren. Si yo no consigo eso, hermano, hay una parte de la misión que me estará faltando. Sabré predicarles muy bien. Podré llevarles a esa gente un mensaje fantástico, predicarles el Evangelio y el ABC de memoria. Pero hermano, si yo no consigo entrar en la integración con esas personas, si ellos no me sienten a mí parte de ellos y yo me hago parte de ellos, al final difícilmente conseguiré hacer la misión que tenemos que hacer. No podemos estar, hermanos, en un lugar como si ese fuese nuestro pequeño reino y sintiéndolo, bueno, yo estoy aquí, pobrecito de mí que soy el único. Y ojalá, hermano, que los hermanos que estéis fuera entendáis esto. Estáis lejos, pero no estáis solos. No sois un reino aislado dentro de lo que es Turquía o Marruecos. Hermano, sois parte de un pueblo mundial enorme. No os sintáis nunca solos. No os planteéis el hecho de decir, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué puedo yo hacer contra un país entero? Hermano, tú no estás solo. Formas parte de una gran estrategia, formas parte de una gran misión, formas parte de una gran labor. Y cuando hablo de una gran misión no estoy hablando de alturas, que puede que sea más grande o más chica, eso es lo de menos. Estoy hablando de una gran misión, la misión del Señor. ¿Entiendes? Pero hermano, hay una cosa que tenemos que tener muy claro. No podemos estar allí como diciendo, bueno, este es mi reino
y vamos a ver que la gente venga a mi reino. Nosotros tenemos que meternos con la gente, estar con la gente, vivir con la gente, estar en sus fiestas, estar, hermanos, con ellos. Una de las cosas que más me sorprende de Jesús era lo juerguista que era. No se perdía una. Había una boda y lo invitaban y allí estaba. Y, hermano, una boda en Caná que tenía pues prácticamente 5.000 habitantes como mucho. En aquella época iba prácticamente todo el pueblo. Y Jesús estaba allí. Hay una fiesta en casa de Simón el leproso. Parece que alguien que había sido sanado, porque los leprosos no se sanaban así como así, ¿no? Y Jesús está allí. Hay, hermano, cantidad de lugares en los que Jesús se integra con la gente. Y Jesús no se preocupa solamente de darles un mensaje verbal. Cuando tienen hambre, les da de comer. O les procura el alimento. Le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Cuando tienen una necesidad, hermanos, y quiero que entendáis, yo no apuesto por encima de la predicación del Evangelio por una labor social. Pero yo creo, hermanos, que la predicación del Evangelio conlleva, y mucho, una labor social. Y si no conseguimos eso, yo digo sinceramente, podemos ser muy buenos predicadores. Podemos cubrir el expediente del concepto del misionero. Cuando yo era chiquito, y yo era, bueno, chiquito, más joven, ¿no? Y yo era tremendamente católico. ¿Sabéis cuál era la imagen del misionero que yo tenía? Pues la imagen del misionero, porque era lo que veía en los catecismos, era una persona vestida con un hábito blanco, con un sombrero de esos, un salakov de esos africanos, con unas palmeritas y con un grupo de negritos o chinitos alrededor. Y además el misionero siempre en actitud de predicación. ¿Es esa o no es esa la idea que tenemos del misionero? Hermanos, yo creo que Jesús nos dio un ejemplo tremendamente mayor que todo eso. Él predicó, pero vivió, y por lo que vivió, yo creo sinceramente que predicó más que por lo que dijo. Y con su propia vida, hermanos, nos demostró que el mensaje de la misión que tenemos que llevar no es un mensaje solamente hablado, aunque hablado también, pero no solamente hablado, sino vivido, integrado. Cuando conseguimos eso, hermano, yo os digo sinceramente, yo estoy convencido, y esto lo digo delante del Señor con toda honestidad, yo estoy convencido que no vamos a afectar a nuestro país, que no vamos a afectar a otros países, hasta que no seamos capaces de integrarnos de una manera total con el pueblo, y el pueblo nos pueda ver como parte de ellos, no como unos intrusos que llegamos a cambiarle sus costumbres, a cambiarle sus ideas, a que vivan de una manera distinta, hermano, sino verdaderamente a que vean que les llevamos un mensaje que dentro de su cultura, que dentro de sus maneras, les puede transformar completamente la vida. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. La verdad es que os puedo decir, no estoy demasiado preocupado de que lo estéis, pero yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. Y puedo deciros, hermanos, que en los lugares en los que lo hemos practicado, funciona. Yo quiero hablaros de cosas que funcionen. Hablamos, hermanos, de integración de la misión. Y hablamos también acerca de la actitud de servicio. Fijaos que estamos poniendo, hermanos, como modelo de la vida del misionero algunos elementos, solamente algunos elementos porque no tenemos demasiado tiempo, espero que luego lo podáis leer, que realmente todo misionero debe tener. Hermano, actitud de servicio. Jesús, él dijo y lo declaró en cantidad de ocasiones. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. En otra ocasión, cogiendo a sus discípulos y lavándoles los pies, les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? ¿Lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el maestro y señor, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Si nos damos cuenta, hermano, en la palabra de Dios tenemos cantidad de textos que nos hablan de que el cumplimiento de nuestra misión está basado en la manera en que Él cumplió su misión. La actitud de servicio. Si no tenemos una actitud de servicio, difícilmente, hermano, podremos acercarnos a la gente. Mira, conozco parejas de misioneros que han venido dispuestos a perder su nacionalidad. Y la han perdido. Ahora son españoles. Y han perdido su nacionalidad. Y hermano, ¿hasta qué punto yo digo? Y quizá, bueno, los españoles no tenemos demasiado problema, pero ¿hasta qué punto, hermanos, los hermanos que no sois de aquí,
¿Tenéis la disposición a decir, si yo tengo que perder mi nacionalidad para ganar a este pueblo, pierdo mi nacionalidad? ¿Hasta qué punto? Porque eso va a determinar en mucho, hermanos, lo que estamos dispuestos a sacrificar. Si no somos capaces de llegar a ese punto, podremos estar realizando nuestra labor. Pero, hermanos, yo digo sinceramente, no hay mayor integración que uno se convierta en parte del pueblo y que el pueblo te acepte como parte de ellos. No hay mayor integración que esa. Mira, yo tengo una pareja de misioneros ahora en la iglesia de Antequera, que fueron durante muchos años misioneros en Zimbabue. Estos hermanos, por lo que yo he descubierto después, tenían una cuenta bancaria de más de 15 millones de pesetas. Pero estaban viviendo en Zimbabue con 2 platos y 2 vasos, en una casa alquilada, sin lavadora, aunque tenían dinero para comprar la mejor lavadora y que se la trajesen desde Sudáfrica. Hermano, viviendo al nivel y a la forma en que la gente de Zimbabue vive. ¿Sabes cómo ellos afectaron a la gente de Zimbabue? De una manera increíble. Hoy en día, cuando yo que les recojo muchas veces la correspondencia porque llega al apartado de la iglesia, hermanos, yo veo las cartas y cartas y cartas de gente, y ellos a veces me las dan a leer, hermanos, la actitud de agradecimiento y la manera en que ese matrimonio ha calado allí, que ha dejado una huella que para esa gente quedará para siempre. Ellos le han dado un mensaje cristiano y se han convertido al cristianismo, hermanos, no solamente por lo que han escuchado de sus labios, que también han escuchado el mensaje de sus labios, sino por la manera en que ellos han vivido. Si no hay, hermanos, esa actitud, ese espíritu de sacrificio, si no hay esa disposición a renunciar. Mira, para mí una de las cosas más grandes o más tristes que yo viví recién convertido fue cuando, porque como digo, yo me convertí con misioneros, fue cuando escuché, los misioneros con los que yo me convertí tenían 4 hijos, varones. Cuando escuché cómo estos misioneros, y lo escuché delante mía, les prohibían a los hijos, literalmente, que en la vida se les fuese a ocurrir casarse con una española. Y yo decía, pero bueno, ¿qué tienen las españolas que no tengan las canadienses o las americanas? ¿No? Yo decía, ¿pero por qué? Hermano, en aquel tiempo, bueno, yo recién convertido, a mí aquello me cayó como una bala. Pues yo decía, pero bueno, ¿pero quién se han creído esta gente que son? ¿Que son mejores que nosotros, que las canadienses son mejores que las españolas? ¿Y por qué? ¿Que las americanas son mejores que las francesas? ¿Y por qué? Y yo no lo entendía. En aquel tiempo lo veía, fijaos, como racismo. Hoy lo veo de una manera distinta. Hoy lo veo, hermanos, como una actitud de orgullo del país de origen del que muchos misioneros no se han desprendido. Muchos misioneros van a un país hasta que los hijos cumplen 18 años. A los 18 años se tienen que marchar para su país porque se tienen que casar. Hermano, ¿hasta qué punto la disposición del misionero es ese compromiso de decir, si tengo que dejar mi país, si tengo que dejar mi cultura, si tengo que dejar, yo me integro al lugar donde Dios me ha llamado? No es fácil, ¿eh? Por supuesto que todas las cosas cuestan, pero hermano, si queremos responder a un llamamiento honesto y concreto, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nos toca hacer. Lo que no podemos hacer es estar aquí y allí. No podemos tener un pie en España y otro pie en Marruecos. Manito, te tocó. Si te tienes que poner una chivada, te la tienes que poner. Y me han dicho que hablas árabe mejor que los árabes y eso me alegra. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Hermanos, si no somos capaces de meternos, sacrificar y estar dispuestos a sacrificar, y a mí me gustaría que en este tiempo, que es un tiempo de descanso, de retiro, pudiéramos meditar cada uno de nosotros, Señor, ¿hasta dónde estoy yo dispuesto a sacrificar de mí mismo en cumplir la misión que tú me has dado? Porque, hermanos, a veces ir a la misión, y sobre todo en culturas evangélicas de siglos, es algo casi normal. Pero tenemos que darnos cuenta, hermano, que cuando se está allí, si uno no llega a integrarse con la gente, la misión se queda a medias. Y uno tiene que estar dispuesto a sacrificar mucho. A perder aún la nacionalidad, que no es lo más importante que tenemos, ¿eh? No somos ciudadanos de aquí. O no nos lo sabemos en teoría. Si es que la teoría la sabemos
la mar de bien, pero de la teoría a la práctica, lo que nos falta. Digo, los cristianos somos la gente que más sabemos del mundo, porque hemos escuchado tantos mensajes buenísimos que lo tenemos todo clarísimo, pero luego somos de los más incongruentes. Sabemos mucho y vivimos poco. Tenemos teoría para parar un tren. Libros en la biblioteca, así. Pero luego la vida, ¿qué? La respuesta al llamamiento, ¿qué? La disposición a sacrificar, ¿qué? Negación de uno mismo, integración con el objeto de la cultura, actitud de servicio. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención es que en varias ocasiones Jesús es llamado en el libro de los Hechos, hablando a Dios, se le dice a tu siervo Jesús, en Hechos capítulo 3, versículo 3 y en Hechos capítulo 4, versículo 27. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu siervo Jesús. Hermano, que nuestro Señor, el Señor de la gloria, sea llamado el siervo de Dios. Caramba, eso es mucho, Y que nosotros muchas veces estemos con esos aires de grandeza. Y que estemos ahí pensando, bueno, yo soy lo mejor del mundo, pobrecito, qué desgraciado soy que no me comprenden, con lo listo que yo soy. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que si no hay integración, que si no estamos dispuestos a sacrificar, difícilmente vamos a poder cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Proclamación de la verdad. Este es un punto importante. Porque en esto sí no lo sabemos. Tenemos todos muy claro que la evangelización se produce a través de lo que es la transmisión de un mensaje hablado. Bueno, yo creo que estamos, digamos, equilibrando un poquito la cosa entre lo que es el mensaje hablado y lo que es el mensaje vivido. Pero hay una cosa, hermanos, que quisiera preguntar. Cuando predicamos a una persona, cuando le llevamos el mensaje, cuando el misionero lleva un mensaje, verdaderamente, ¿qué es lo que el misionero está predicando? La Biblia dice claramente que Jesús, Él dice, y yo soy hombre que os he hablado la verdad y por esto me queréis matar. Era una persona que hablaba la verdad bajo cualquier circunstancia. Y yo digo, hermano, cuando nosotros analizamos qué estamos llevando a un país, tenemos que darnos cuenta si lo que estamos llevando es la verdad, si es el Evangelio, o si junto con el Evangelio estamos llevando toda una cantidad de cosas que no son el Evangelio. Aspectos culturales nuestros, conceptos aprendidos, nuestra propia cultura evangélica. ¿Qué es lo que estamos llevando? Porque la verdad y el Evangelio es muy sencillo, es muy simple. Cristo ha muerto por tus pecados. Pero hermano, cuando empezamos a enseñar a la gente que Cristo ha muerto por sus pecados, pero que además no te puedes vestir así, no puedes hacer esto, no puedes tomar lo demás para allá, no puedes... He visto, y con bastante alegría, que dentro de lo que es el grupo no existen, por decirlo de alguna manera, represalias contra el vino. O por lo menos aquí hasta para desayunar de los bolis, pues no hay represalias, eso lo tengo más que claro. Pero fijaos, hermano, cuando yo me convertí, tomar una copa de vino en la comida era un pecado enorme. ¿Sabes por qué? Los misioneros que venían nos trajeron el Evangelio, y con el Evangelio muchas cosas que no eran el Evangelio. Y a una hermana que se le ocurriese ponerse un pendiente, que la Biblia lo llevaba a los hombres hasta en la nariz, pues se le decía no puedes, y los hermanos en los países árabes saben que eso es muy común. Hermano, se estaba entregando con el Evangelio muchas cosas que no eran el Evangelio, que estaban perjudicando el Evangelio. Y hermano, el misionero tiene que tener muy claro qué es lo que está llevando. Está llevando un mensaje que cambia culturas o que cambia vidas. Yo creo que cuando las vidas se cambian, lo que la cultura se tiene que cambiar también se cambia, pero no al contrario. No podemos querer cambiar la cultura de un país, la cultura de una nación, la cultura de un pueblo, la cultura de una raza, y luego coger y decirle a esta gente, bueno, ahora ya los he ganado porque ya han dejado de beber vino, ya han dejado de hacer esto, ya han dejado de hacer... Hermano, eso no es lo que demuestra que una persona ha aceptado al Señor. Lo que va a demostrar que los árabes se conviertan no es que dejen de hacer esto o aquello, sino que verdaderamente hayan puesto al Señor dentro de sus vidas, aunque continúen con muchas de sus costumbres.
Y yo creo, hermanos, que tenemos que dejar que la gente sea como son, que vivan como viven, siempre y cuando aquello que viven o aquello que hacen no contradiga lo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, no nuestros conceptos. La palabra de Dios, no nuestras ideas, porque, hermano, a veces lo que contradicen las costumbres de los demás no es la palabra de Dios. ¿Verdad? Que en la palabra de Dios la gente bebía vino. Y que Jesús era acusado precisamente de ser un bebedor de vino, no de mosto, ni de zumo de uva, ni nada de eso, que bueno, todo eso me lo han dicho a mí, no os vayáis a creer, ¿eh? Todo eso me lo han dicho a mí. Hermano, de vino, porque en Israel la cultura del vino es tan válida como es aquí en España. Y el vino de Engadí, que yo no lo he probado nunca, pero que dicen que es magnífico, era un vino como el de Málaga, un vino de moscatel con unas pasas buenísimas. Yo no es que esté bebiendo vino todo el día, no vayáis a pensar otra cosa. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que tenemos que aprender que la vida cristiana, que la forma de probar o de reconocer el cristianismo en la gente no es por cómo se vistan. ¿Cuánta gente no ha abandonado, hermano, el camino del Señor, el Evangelio? Porque junto con el Evangelio se le han dado cantidad de cosas que no son el Evangelio. Tristemente yo conozco muchísimo. Gente que se le decía, pues hasta que tú no te quites los pendientes, hasta que tú no te dejes crecer el pelo hasta aquí, tú no vas a ser una verdadera cristiana. Y la muchacha decía, pero si a mí me gusta llevar el pelo así corto, ¿yo por qué no puedo ser una cristiana con el pelo corto? Y al final la muchacha se iba de los caminos del Señor por tonterías que no eran el Evangelio. Hermano, misionero. Y cuando hablo de misionero, quiero que tengáis muy claro que para mí el concepto de misionero no es solamente el que va a un país extranjero. Para mí el concepto de misionero es aquel que cumple la misión del Señor, ya sea en su país, ya sea entre culturas dentro de su país. Por ejemplo, los que estáis aquí y que sois españoles, por ejemplo, aquel hermano que originalmente es de Almería, y que está aquí en Cataluña, bueno, él no, dentro de lo que es su cultura recibida, su cultura heredada, él se encuentra con una cultura distinta. Los que estáis en otros países como los países árabes, o vosotros que ya no os digo porque tenéis doble problema. Primero la cultura española, que ya es distinta de la vuestra, y segundo, dentro de la cultura española, la cultura catalana. Y si además te costaba trabajo aprender español, que lo aprendiste en Málaga, pues ahora también engánchate al catalán, que ya la llevas clara. Hermano, cuando hablo de misioneros, estoy hablando de todo este tipo de personas, todos nosotros, que tenemos que darnos cuenta que si queremos verdaderamente conseguir cumplir la misión del Señor, tenemos que tener una disposición a sacrificar, a proclamar la verdad del Evangelio, no nuestros conceptos, ni los del grupo, ni los del grupo, que a veces son los conceptos del grupo los que privan sobre el mensaje, y por último, hermanos, a tener una entrega personal. Me gusta cuando Jesús dice en varias ocasiones, yo pongo mi vida y nadie me la quita. Eso es entrega. No estoy aquí obligado por las circunstancias, no estoy aquí obligado porque nadie me dice ve, estoy aquí obligado porque voluntariamente quiero servir aquí, quiero hacer lo que tengo que hacer. Nadie me está obligando, yo de mí mismo lo hago. Hermano, Jesús nos dejó un enorme ejemplo. Uy, nos hemos ido de tiempo, perdón. Jesús nos dejó un tremendo ejemplo. Recordad, hermano, esos 5 puntos. La actitud de entrega, la actitud de servicio, la disposición a anularse uno mismo, si hace falta, la proclamación de la verdad. No, si no llevamos esas cosas a nuestra vida, podremos sentirnos como islas en medio de un mundo que no conoce a Dios, sin darnos cuenta que nuestra parte está en integrarnos dentro de ese mundo y ser allí el pueblo de Dios, aunque seamos en ese momento solos, ser allí el pueblo de Dios, para que el pueblo pueda llegar a ser también pueblo de Dios juntamente con nosotros. Ojalá que podamos entender eso. Siento que hayamos tenido que ir tan deprisa, pero espero que durante el día de hoy pues podáis echarle una ojeada a esto y que podáis, pues la carpeta os explico, la tendréis que estar ahora un poco más vacía y por eso a algunos se os saldrá el material de dentro, pero el tema es que
os vamos a entregar el material de las 3 plenarias, y entonces ya cuando tengáis el material de las 3 plenarias ya se os quedará bien cogidita. Así que no sé quién continúa o quién cierra esta parte o...